Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Estamos contentos de poder estar otra vez por este medio para compartir, para reflexionar, para profundizar un poco en la palabra del Señor. Y hoy quería charlar, hablar y que pensemos sobre un aspecto o un sentimiento que a veces nos suele abordar, que a veces nos hasta suele dominar, que es el desánimo. Ahora se habla mucho del desánimo post pandemia, de eso de empezar a construir aquello que la pandemia dejó, los proyectos truncos, las metas, los planes que no se pudieron dar. Y muchos caen en el desánimo, en decir, bueno, la verdad que estaba con ánimo en el 2019 o estaba con ánimo al principio del 2020, pero después lo que pasó, la verdad que no tengo mucho ánimo. Estoy pasando por un gran desánimo. El otro día hablaba con unos jóvenes de la iglesia y les planteaba esto. Bueno, ahora comienza el año, vamos a arrancar con estos nuevos proyectos y demás. Y la verdad que estamos medio que pinchó, ¿no? Pinchó, este año pinchó. El año pasado nos pusimos tantas metas y no se cumplió nada. Y bueno, quizás en el ámbito de la iglesia nos puede llegar a pasar esto. Justamente el hecho de tal vez nos reunimos menos, hay menos actividades, no estamos en esa constante fricción que nos lleva el hecho de estar trabajando en la obra del Señor o estar teniendo algún tipo de actividad. Y entonces, como dicen los jóvenes, pinchó y muchos caemos en el desánimo. Creo que el desánimo es uno de los principales enemigos en nuestras vidas y que puede llegar a ser hasta catastrófico en la vida de un cristiano. Yo quería compartir con ustedes un texto un texto muy conocido, se encuentra en Éxodo capítulo 5. Vamos a leer primero del 1 al 9, 5 del 1 al 9, y después Éxodo 19 y 23. 5, 19 y 23, voy a leer la NBI. Dice así: después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de la cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados. Así no harán caso de mentiras. Versículo 19 del mismo capítulo 5 dice: los jefes de la cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no les iba a rebajar. Así que, al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes, somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Moisés se volvió al Señor y le dijo: ¡ay, Señor! ¿Por qué afliges así a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Bueno, la historia bastante conocida, el momento en el que Moisés se presenta ante Faraón para pedirle que deje ir a su pueblo y la reacción de Faraón, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hacer un raconto de
cómo Moisés llega a este punto. Y todos conocen la historia de Moisés. No hace falta que entremos en detalles, pero básicamente todos conocen el nacimiento de Moisés, cómo creció Moisés dentro de la corte del faraón de Egipto, cómo era un importante nombre dentro del palacio de Faraón, cómo en un momento de su vida, por intervenir a favor de un israelita, él tiene que huir de Egipto, su vida después en el desierto de Madián como pastor de ovejas, la zarza ardiendo y el llamado del Señor y todo lo que viene después y la liberación de Egipto, ¿no? Pero lo interesante es que Moisés viene de 40 años de frustración, de pastorear ovejas que eran de su suegro y probablemente con un nivel de desánimo muy grande. Recordemos que Moisés pasa, como dijimos antes, de ser una persona de renombre dentro del palacio de Faraón a ser un pastor de ovejas que ni siquiera eran suyas, en el desierto de Madián de su suegro. Era un humilde pastor de ovejas. De ser un miembro de la realeza pasa a ser un simple pastor de ovejas. Y la vida en el desierto, ¿sí? de haber venido de Egipto, de ser probablemente una persona que tenía autoridad o que tenía un renombre, de la vida en Egipto pasa la vida en el desierto, y la vida en el desierto pareciera que a Faraón le secó el corazón. Y pareciera que la vida también le hace creer a Moisés que él no iba a ser más que lo que ya era, un simple pastor. Ya la vida, pongámonos a pensar que Moisés ya para el momento en el que el Señor lo llama, tiene 80 años. ¿Será que por la edad Moisés dice, bueno, ya me resigné, ya está, ya se acabó, no hay nada más para mí, ¿no? Lo interesante es que en ese estado de profundo desánimo, en el que se encuentra Moisés, después de 40 años, ya tenía 80, después de 40 años como pastor de ovejas, de haber venido, de haber sido quien era, y ahora un pastor de ovejas, yo me lo imagino a Moisés como resignado, ¿sí? No solo por la edad, ya tengo 80 años, ¿qué puedo hacer ahora? Sino también por una posición, una expectativa de vida. Pero es en ese momento en el que se produce el llamado de Dios, en la famosa escena que conocemos en el monte de Horeb, donde aparece el Señor en la zarza ardiente y le hace el llamado. Ahora, pongámonos a pensar el nivel de frustración y de desánimo que tenía Moisés, que cuando Dios mismo se le presenta a Moisés, Moisés esgrime una serie de excusas para no aceptar el llamado del Señor. Pensemos el nivel de frustración y de desánimo de Moisés, que no acepta el llamado, no quiere aceptar el llamado, parece que lo aceptara medio de regañadientes, ¿sí? Medio como que no le queda otra. En este punto, antes de avanzar, creo que hay una enseñanza interesante. Creo que Dios muchas veces nos llama o nos desafía cuando nos encontramos en espacios de profunda desesperanza. Parecería que Dios a veces nos lanza el desafío en espacios de desesperanza, de resignación. Bueno, ya está, ya estoy viejo, o este año ya pinchó, o después de lo que pasamos, mejor no planifico nada. ¿Qué expectativas puedo tener? Ahora, vuelvo a lo que decía antes. ¿Qué nivel de frustración y de desánimo tendría Moisés? Que Moisés esgrime en principio 5 excusas, 5 peros que pone Moisés ante la insistencia de Dios de que él iba a ser, en el nombre de Dios, por propósito de Dios, el liberador, quien le dé la libertad a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y yo resumí 5 excusas. La primera excusa, que la encontramos en Éxodo capítulo 3, del 10 al 11, es su propia persona. Fíjense la primera excusa cuando el Señor le dice, mira, te elegí a vos para que vos seas quien lleve mi nombre y liberte al pueblo de Egipto. Dice Éxodo
capítulo 3, del 9 al 11, dice, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, dice Dios, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, le dice Dios, ¿no? Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. La voz de Dios, el llamado de Dios. Imagínense que Dios nos dice eso. Ahora, qué interesante lo que hace Moisés. Versículo 11 dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Primera excusa. La primera excusa es la mirada en su propia persona. Parece que Moisés no tuvo en cuenta que era Dios el que está llamando. Y tal vez pensó que dependía de cierta capacidad personal. Y Moisés dice, ¿quién soy yo? Ese quién soy yo es, o habla de una autoestima o de una estima de vida bajísima. Primera excusa que pone Moisés. La segunda excusa, podríamos llamarla a esta excusa como de limitada espiritualidad. Dice el versículo 13, ¿no? Ahí el Señor vuelve a decirle, no, yo te voy a enviar y demás. Y Moisés dice, pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas, dice el versículo 13, y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Segunda excusa de Moisés, ¿qué les digo a los israelitas? Bueno, pongámosles que voy, le dice a Dios. ¿Y qué les digo? ¿Cómo le digo que te llamas? Pareciera acá Moisés que dice, no sé ni quién sos. Y no tengo el aspecto o la pinta de ser un representante de Dios. No puedo. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Quién sos vos? ¿Sí? Algo como si hubiese sintiera o experimentara una limitada espiritualidad. ¿Y qué le puedo decir? ¿Quién sos vos? Pareciera que no lo termina de conocer. Tercera excusa. Credibilidad del pueblo hacia él como líder. Lo encontramos en Éxodo 4:1. Dice, Dios le vuelve a insistir a Moisés y Moisés le vuelve a decir, cuarta excusa, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Sí? La tercera excusa de Moisés es, bueno, no van a creer en mí. No van a creer en mí y no tengo condiciones de líder. No me van a creer, no tengo pasta de líder, no soy carismático. Cuarta excusa. Fíjense la cantidad de excusas. Falta de capacidad. Dice el capítulo 4, versículo 10. Ante de vuelta la insistencia del Señor, Moisés vuelve a esgrimir otra excusa. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. La cuarta excusa, sin duda, es no sé hablar, no tengo elocuencia, no sirvo para esto. La cantidad de excusas que Moisés va poniendo ante el pedido y el llamado de Dios. Ojo, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Y la quinta excusa se resume básicamente en Dios se equivocó. Dice, versículo 13 de este capítulo 4 de Éxodo, dice, ay Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Es como si Moisés dijera, viniste con la persona equivocada. No soy yo. O hay mejores que yo. Ahora, es muy notorio el profundo desánimo que tenía Moisés, que, como dije antes, termina aceptando medio así porque no le queda otra. Y no solo hay poco desánimo, sino también poca expectativa ante este llamado. ¿Sí? Hay poca expectativa y bueno, y lo tengo que hacer. ¿No? Pero el llamado de Dios fue muy claro. El llamado de Dios a nuestras vidas fue muy claro. Ahora, ¿cómo nos ponemos en marcha? Medio así, después de varias excusas y medio como la fuerza. ¿Y con qué expectativa nos ponemos en marcha nosotros ante el llamado de Dios? Porque la expectativa de Moisés sigue siendo baja. Fíjense, Éxodo capítulo 4, versículo 18. Va Moisés a informarle a su suegro, mira, te dejo las ovejitas, me tengo que ir porque el Señor me llamó. Y miren lo que le dice, las palabras de Moisés son muy significativas. Versículo 18 dice, Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo, debo marcharme. Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven.
Anda pues que te vaya bien, le contestó su suegro. Voy a ver si todavía viven, dice el versículo 18. Fíjense la expectativa. Bueno, tengo que ir, capaz que ya se murieron. Vuelvo a preguntar, ante el llamado de Dios a nuestras vidas en algún momento tan claro, tan evidente, ¿cuál fue nuestra respuesta? ¿Poner una serie de pretextos? ¿Cuál fue nuestra expectativa ante eso? Bueno, Moisés va con las expectativas más bajas y después de 40 años de desánimo, donde probablemente la cabeza, el corazón, esa idea de que, bueno, el Señor me había llamado, se fue como tamizando en una vida monótona, aburrida, abúlica. Era tanto el desánimo de Moisés y la frustración que evidentemente es como que a Dios le costó, ¿no? Sé que es obvio que no, pero pareciera que Dios como que tiene que convencerlo para que Moisés tenga al menos la capacidad de modificar su perspectiva en cuanto al sentido de su existencia. Y Moisés iba, fíjense cómo iba Moisés, con baja autoestima, como lo vimos en el primer punto, con baja espiritualidad, ¿sí? ¿Quién sos? No soy creíble, decía, ¿sí? Poca credibilidad. No tengo capacidad. No tengo la capacidad para hablar, no soy medio, me cuesta hablar, no soy elocuente. Y te equivocaste. Manda a otra persona, no soy yo, te estás equivocando. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, que es lo que leímos, ¿sí? Cuando Moisés llega, ¿sí? Va con bajas expectativas, cuando llega la cosa parece funcionar. Porque cuando llega a Egipto y él habla con el pueblo de Israel y les dice lo que se encontró con Dios y que los manda a tal tarea y que van a ser libres y demás, parece que las cosas son sencillas. Y parece que al final la cosa no era tan complicada. Fijémonos lo que pasa inmediatamente después de que Moisés va, como el Señor lo manda. Dice el capítulo 4, versículo 28 de Éxodo. Entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que les mandaba realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas. Y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor les había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo. Con lo que el pueblo creyó. Versículo 31. Con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. De repente, Moisés, que había arrancado desanimado, 40 años de sequía, ¿sí? Simbólica pero casi literal, el corazón medio que el llamado había quedado allá lejos, de repente, ahora va, comunica al pueblo y el pueblo le cree. Imagínense, ¿sí? Desde la perspectiva de un predicador que se para frente a una multitud y le creen todos, y no solo le creen, sino que se ponen a adorar porque creen en el mensaje. Esto ha sido todo un éxito. ¿Sí? La primera actitud del pueblo es, le cree. Y yo me imagino a Moisés, después de esto, ¿qué pasó con su desánimo? Yo me lo imagino ahora sí. Me imagino que las dudas de Moisés desaparecen, ahora la cosa pinta bien, porque dije lo que el Señor me dijo y todo el pueblo creyó y se inclinaron, se postraron y adoraron. Así que el ánimo de Moisés va a cambiar. Pareciera que cambia. Yo me lo imagino a Moisés ahora sí envalentonado, confiado, es como una inyección de ánimo. Y entonces ahora sí Moisés envalentonado se va a ver a Faraón, que es el texto que leímos al principio. Va y lo ve, va a buscar a Faraón y a comunicarle. Y por eso, reitero, yo me lo imagino ahora después de esto, Moisés dijo, bueno, al final no soy tan malo, ¿eh? Todos estos pretextos, bueno, al final me parece que esto es lo mío. ¿Sí? Soy el profeta, ahora que se ponen títulos para todos, soy el profeta Moisés. La cosa está funcionando. Pero, capítulo 5, que es lo que leímos al principio, después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron, fíjense cómo viene Moisés, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Pero se vino con todo, con los botines de punta. Mira, así dice Dios, deja ir a mi pueblo. Porque Moisés venía, ¿sí? Como dije antes, envalentonado. Pero, lo leímos antes,
Versículo 2 de este capítulo 5. ¿Y quién es el Señor? Respondió Faraón. ¿Quién es para que yo le obedezca y deje ir a Israel? Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El versículo 6 dice, ese mismo día Faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de la cuadrilla, ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Pero sigan extendiéndole la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan, déjanos ir a ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Fíjense la respuesta de Faraón, cómo se contrapone con la... Ahora sí, la cosa se complicó. Me imagino la cara de Moisés, que venía tan envalentonado con dejar ir a mi pueblo, ¿no? Y Faraón le dice, no solo no sé quién es Dios, sino que encima les voy a cargar más trabajo, les voy a imponer más trabajo. Se agrava la servidumbre. En el versículo 14 dice que los capataces de Faraón golpeaban a los jefes de la cuadrilla israelita, es decir, además los golpeaban, los azotaban. La cosa está peor que antes. Se vino la mala. Las cosas se pusieron difíciles, hay mayor trabajo, hay mayor servidumbre, está peor que antes y el pueblo se queja, el pueblo se amarga. De un momento a otro, este pueblo, al igual que Moisés, ¿no? Pero este pueblo que hacía un ratito, unos pasajes más arriba, se había postrado y se había puesto a adorar y había creído en el llamado y en el mensaje libertador de Dios, de repente ante la primera dificultad se amarga, se va para atrás y se enoja con Moisés. Se enoja con Moisés, como leímos antes, le echan la culpa, por culpa tuya y de Aarón, nos van a matar. Y de vuelta el desánimo, Moisés que había ido tan envalentonado, de vuelta se viene abajo Moisés. El desánimo empieza a llenar la perspectiva de Moisés, a tal punto llena el desánimo, ¿sí? Porque Moisés había ido con un valor, dice Dios tal cosa, y ahora se va, como se dice, con la cola entre las patas, como el perro, ¿no? Se va. Y fíjense lo que dice el versículo 22. Dice, Moisés se volvió al Señor y le dijo, que también lo leímos, ¡ay, Señor! ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? La reina Valeria dice, ¿por qué afliges a este pueblo? Fíjense la respuesta de Moisés, que había ido tan envalentonado, otra vez para abajo. ¿Para esto me enviaste? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Terrible, ¿no? Terrible la respuesta de Moisés. ¿Para qué me enviaste? Si pareciera que Moisés dice, yo estaba tan tranquilo, pastoreando ovejas, aburrido, ¿sí? ¿Para qué me sacaste de mi insignificante existencia donde no tenía este tipo de problemas? Y me trajiste acá. Y yo creo que a Moisés le pasó lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Pareciera que Moisés se olvidó de todo. Cuando leemos el pasaje entero, parece que Moisés se olvidó de todo lo que el Señor le había prometido al llamarlo. Y, al igual que muchas veces nosotros, comenzó a medir su relación con Dios desde la perspectiva de las dificultades. Es como si Moisés comenzó a evaluar su situación desde la perspectiva propia, desde su perspectiva, y no desde Dios, y no desde la promesa que Dios le había hecho. ¿Sí? Como decían los jóvenes, se pinchó. Y a tal punto se pinchó Moisés que cuestiona al Señor, ¿por qué afliges así a este pueblo? ¿Por qué maltratas a este pueblo? No hiciste nada para librarlo. Hay una limitación, una traba, una atadura que nosotros como cristianos tenemos que romper. Y es el modo en que evaluamos, en que medimos nuestras circunstancias. ¿Cómo estamos evaluando nuestras circunstancias hoy? Hay tres cosas sobre el desánimo que yo quiero comentar. La primera es que el desánimo puede anular todo el sentido de significado de existencia. Pues nosotros estamos en esta tierra con un propósito, con un llamado, inclusive antes de la fundación del mundo. Hay una tarea
mayor que cualquier otra. Pero el desánimo tiende a veces a anular esa visión. El desánimo, esto capaz que suena fuerte, pero el desánimo sin duda es una herramienta satánica porque puede ser el mayor destructor de nuestra confianza en Dios. Cuando nos viene el desánimo, que es un sinónimo de desconfianza, y cualquier cosa nos afecta y cualquier cosa nos desorienta. Y lo tercero, desánimo viene de la palabra desanimus y literalmente significa sin ánimo, sin alma, sin respiración, sin fuerzas, sin aliento. Y parece que a Moisés le pasó eso. Moisés, que venía desanimado, de repente las cosas funcionan, va bien, se anima, se envalentona, se entusiasma, y de repente las cosas no van como él espera, y se queda sin fuerzas, se queda sin aliento, se queda sin alma. ¿Y por qué le pasa eso? Porque no le salieron las cosas como él supuso que tendrían que salir. Cuando desde mi propia evaluación Dios no hace las cosas que yo espero que Él tiene que hacer, cuando desde mi evaluación las cosas no están saliendo como yo esperaba que tenían que salir, estoy abriendo sin darme cuenta quizás una puerta al espíritu de desánimo. A veces somos cristianos como, yo lo hablaba con los jóvenes, somos cristianos como cristianos sube y baja. Fíjense que Dios lo llama a Moisés, está desanimado, pum para abajo, las cosas salen bien porque el pueblo cree, pum para arriba. Faraón le dice, no vas a irte a ningún lado y te voy a dar más tarea, pum para abajo. Sale de Egipto, pum para arriba. Se enfrenta al Mar Rojo, pum para abajo. Ahora, ¿no somos a veces nosotros también cristianos sub y baja? ¿No nos comportamos a veces un poco así? El estado de ánimo de Moisés, como muchas veces el nuestro, dependía más de las circunstancias de aquello que Dios le había prometido, de aquello que Dios le había dicho que era su propósito. Y desanimarnos, como dije antes, es perder el aliento, es perder la respiración, es perder la fuerza. Y a veces nos desanimamos tanto. A veces nos desanimamos tanto por estar tan pendiente de las circunstancias y evaluar esas circunstancias desde nuestra perspectiva. A veces nos desanimamos tanto que nos cuestionamos todo. Nos cuestionamos el sentido de nuestra existencia, nos cuestionamos nuestro propósito, nos cuestionamos nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro noviazgo, nuestra relación con los demás, nuestra relación con nuestros amigos. Nos cuestionamos a nuestros hermanos en la fe, nos cuestionamos la iglesia. Y finalmente nos terminamos cuestionando o terminamos cuestionando a Dios mismo. Hay algo importante, y no quiero cerrar esto sin esta idea. Que Dios te haya llamado, como creemos que lo hizo con cada uno de nosotros, que Dios te haya llamado a cumplir un propósito, no quiere decir que Él va a hacer todo lo que vos creas que tiene que hacer para que ese propósito se cumpla. El gran problema es que si permitimos que nuestras propias perspectivas o nuestro modo de evaluar las circunstancias que nos están rodeando determinen nuestra relación con Dios, lo que nos espera es ser justamente cristianos sub y baja. Porque cuando todo va bien estamos ahí arriba y Dios es lo más grande que hay y yo soy un siervo fiel de Él. Y cuando estoy ahí abajo caemos en un bache tan profundo que nos cuestionamos nuestro sentido de existencia. A veces nos pasa mucho eso. Estamos muy supeditados a las circunstancias. Y yo no digo que las circunstancias no nos tienen que afectar. Digo que las circunstancias no tienen que llevarnos al punto de cuestionarnos absolutamente todo, pincharnos, desanimarnos. Podemos vivir desanimados toda una vida, pero no nos vamos a subir al desafío de Dios. Yo creo, para cerrar, que la clave está en la confianza
en la fe que espera lo que no ve. Moisés se había olvidado. Parece que Moisés se había olvidado lo que Dios le había dicho. Porque el Señor le había dicho lo que iba a pasar. No es que a Moisés le pasan cosas que Dios mismo no le había advertido. Fíjense lo que dice versículo 19. Yo sé bien, de 3:19, yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, le dice Dios, a no ser por la fuerza. Moisés no puede decir, no me avisaste, me desanimé porque pasaron cosas que yo no esperaba. Dios mismo le está diciendo. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Miren lo que le dice. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. El Señor les advierte, mira que Faraón, le voy a endurecer el corazón a Faraón y Faraón no lo va a dejar ir. ¿Sí? Esto me hace acordar mucho a el texto de Pablo en el capítulo 8 de los Romanos. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y ni lo bueno ni lo malo, nada nos puede separar de Dios. Es interesante este concepto de más que vencedores. En la antigüedad, cuando alguien vencía a otro guerrero, había dos opciones. Matarlo, y lo vencía, o llevarlo prisionero y hacerlo esclavo. Me tiene que servir. De las dos posibilidades, la más vergonzosa era la de irse prisionero y pasar a ser un sirviente, servirle a aquel que me había vencido. Yo creo que el texto que mencioné recién, en el que Pablo dice que somos más que vencedores, está expresando eso. No dice que somos vencedores. Vencedores es que, probablemente podría decir vencedores, es aquel que a la dificultad la liquida. Pero más que vencedores, es que no solamente la he vencido, sino que además me tiene que servir para algo. Esta dificultad me tiene que servir para algo. En este texto que acabamos de leer, creo que Dios es como si le hubiera dicho a Moisés, cada problema que se te presenta por llevar adelante tu propósito de vida en Dios, tiene como objetivo una bendición para tu vida. Ahí en el versículo 21 dice, no se vayan de Egipto con las manos vacías. Es como si el Señor le hubiese dicho a Moisés, toda oposición que experimentamos de parte de Faraón tiene como propósito, como objetivo, que todo eso termine llenando tus manos. Las dificultades que se presentan en el desarrollo del llamado del Señor en tu vida tienen un sentido, tienen una razón de ser. Creo que el Señor también le está diciendo a Moisés, tranquilo, mirá que Faraón va a presentar resistencia, va a haber dificultad, va a haber complicación. Lo mismo que el Señor a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Acá es como que el Señor también le dice lo mismo a Moisés, tranquilo. Entiendo que tengas emociones, entiendo que tengas sentimientos, pero no te olvides, yo estoy al control de todo. Yo estoy al control de todo, en momentos buenos y en momentos malos. Dios no quiere que te vayas con las manos vacías. Los problemas, las crisis, las dificultades que vienen en la vida o las que se le presentaron a Moisés de parte de Faraón, tienen como meta formar tu carácter, Moisés, y formar tu carácter. Y nos lo dice a nosotros, formar tu carácter para traer bendición. Y reitero esa idea, no te vayas con las manos vacías. La dificultad tiene que servir para algo. Y yo no creo que sirva para un premio material o económico como sucede acá, que los israelitas se van con oro y plata y ropa. ¿Qué significará no irnos con las manos vacías? Creo que no irnos con las manos vacías tiene que ver con esta dificultad que vino a mi vida, este problema, esta circunstancia negativa. En lugar de desanimarme, me ha servido para algo, para crecer en madurez, para crecer en carácter, en aprendizaje, en paciencia, en confianza.
me ha servido para dar frutos, en definitiva. Yo creo que hoy, en un tiempo de pospandemia, muchos dicen pospandemia, y la pandemia todavía pareciera estar, pero en un tiempo de pospandemia, en lugar de desanimarnos, creo que Dios nos desafía a un proyecto de liberación, así como lo hizo con Moisés. Pero tenemos que aprender, como tuvo que aprender Moisés, a no medir nuestras circunstancias conforme a nuestras perspectivas y tampoco conforme a nuestros estados de ánimo, sino a medirlos con los ojos de la fe. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque te revelás a través de ella. Y porque, Señor, tu palabra siempre nos interpela y nos habla. Y en este caso, Señor, es tu palabra la que nos da aliento y nos insta, Señor, a no desanimarnos ante las dificultades que obviamente están en nuestras vidas. Poder tener el lente o los ojos de la fe para poder verlos. Señor, no presentar excusas a tu llamado, no adormecernos en un desierto de monotonía o de pasividad o de comodidad, sino, Señor, poder aceptar el desafío que nos planteás de movernos en pos de ese llamamiento que tenemos todos tus hijos, todos, absolutamente todos, y poder movernos conforme al propósito por el que hemos sido enviados a esta tierra, Señor. Que las circunstancias desfavorables, que los obstáculos que se presentan en nuestra vida y en el desarrollo de ese propósito nos sirvan de algo, Señor, para crecimiento, para madurez, para paciencia, para dar fruto, Señor, en lugar de detenernos en nuestro camino, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca en estos tiempos de tanta dificultad y que en lugar de estar desanimados, este sea un tiempo en el que podamos renovar, Señor, con vos nuestros votos y nuestro sentido de existencia y de justamente llenarnos de ánimo, de fuerzas para seguir adelante. Señor, que en este momento de dificultad, de oscuridad, tu iglesia resplandezca más que nunca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.